Muy queridos y distinguidos amigos de la Sociedad Académica Bolivariana de Colombia, que en cumplimiento de su función y definir el pensamiento ejemplar de nuestro libertador, queremos hacerle llegar algunos apartes de su vida que se resultan junto a su gloriosa historia. El tema que vamos a tratar hoy es el libertador Simón Bolívar en París, que será presentado por el muy ilustre historiador y miembro de la Sociedad Bolivariana, el coronel retirado Gentil Almario Vieda. Él en muchas oportunidades nos ha ayudado con conferencias que han sido sumamente importantes. Él, como coronel, nació en Suaza, Huila. Ingresó a la Escuela Militar de Cadetes en febrero de 1955 y como subteniente a la Escuela de Artillería. Perteneció a todas las unidades del arma y fue oficial de planta de la Escuela Militar en los grados de teniente, mayor, coronel. En esta jerarquía fue subdirector de la Escuela Militar y jefe de personal del Ejército de Colombia. Como teniente coronel fue comandante de la Escuela de Artillería. Cumplió labores como profesor en la Escuela Militar y en la Escuela Superior de Guerra. Adelantó estudios de mandos superiores en la Escuela Superior del Ejército en Madrid, España, así como cursó en Fort Bragg, Estados Unidos, los cursos de Fuerzas Especiales y Operaciones Psicológicas. Se desempeñó como asesor del Colegio Interamericano de Defensa en Washington. Hizo estudios de Derecho en la Universidad Gran Colombia y en la Universidad Militar. Se retiró del servicio activo a solicitud propia en diciembre de 1985. En la vida privada lleva 2000 años, se desempeñó como gerente de Serviantes Asesores y es autor de muchos libros. Entre ellos vamos a mencionar El general Benjamín Herrera, Girones de Historia, Colombia y el Ejército, El uso indebido del nombre de Bolívar, Ventanas a la Historia, ¿Por qué no se ganó la guerra? Francisco de Miranda, precursor de la independencia americana, 200 años de la reconquista española y la revolución, recordando historia. Ha sido miembro o es miembro actualmente de muchas academias, como la Academia Colombiana de Historia, Academia Colombiana de Historia Militar, Academia de Historia de Bogotá, Sociedad Académica Santanderista, Sociedad Bolivariana de Colombia, Academia Patriótica Antononariz. Y las siguientes academias extranjeras: la Real Academia de Historia de España, Academia Nacional de Historia de la República Argentina, del Instituto Histórico y Geográfico Brasilero, Academia Nacional de Historia del Ecuador, Academia de Geografía e Historia de Guatemala y Academia Nacional de Historia de la República de Venezuela. Él en este momento está dedicado a actividades académicas. De manera que hoy tenemos una exposición sumamente interesante que se trata del libertador Simón Bolívar en París. Entonces, adelante, mi coronel Almario. Gracias, doctor Miguel. Señor presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia, doctor Miguel Santamaría Dávila, gracias por sus amables palabras. En mi condición de miembro de esta gloriosa institución, me complace invitar a todos los académicos y sus invitados a realizar un corto recorrido de la mano de la historia por una pequeña parte de la existencia del Libertador, para acompañarlo respetuosa y cordialmente por unos minutos
en su puesto asignado por la gloria. El nombre de la conferencia tuvo un pequeño cambio y el que les llegará a ustedes, el texto que les llegará a ustedes sin cambiar nada en esencia, es el de Bolívar en Europa y la libertad de América. Para hablar de Bolívar y en particular de algún aspecto de su vida, dada la amplitud del tema y la importancia del personaje y la complejidad de su existencia, es indispensable hacerlo ubicándose en el tiempo y en la historia, precisando el objetivo y pretensiones de quien escribe, el auditorio y el método escogido para intentar alcanzar el objetivo. Teniendo en cuenta que nos ocuparemos de él en plena juventud, es mandatorio ubicarlo en el tiempo y espacio correspondientes. Es oportuno principiar expresando que pretendemos asomarnos muy someramente a una época de la vida del Libertador, pero sin perder lo fundamental, que son el sentido académico e histórico. En este periodo, cuando germine en su mente la idea de la libertad de América, y es en esta parte en que encontramos la razón de nuestro empeño. Para abordarlo, hagamos algunas consideraciones pertinentes y recordemos hechos de valor indiscutible. Es claro para nosotros que para Colombia que sin historia no hay patria, y que es esa la razón por la cual seguimos todavía sin éxito buscando que se vuelva realidad su enseñanza a nivel nacional. Convencidos estamos de que los enemigos de Colombia quieren por todos los medios destruirla, tergiversarla, desdibujarla y demeritarla con argumentos torcidos ideológicamente, con la ayuda consciente de algunos centros de educación y cultura. Dentro de los métodos empleados para alcanzar dicho objetivo, recordemos que han puesto en práctica el, entre comillas, cambio de la historia, que consiste en escribir otra historia en concordancia con la ideología que pretende imponerse a como dé lugar. El hecho es que se escriben libros por docenas, con ideas y conceptos amañados que también buscan destruir la imagen de los héroes y con ellos, claro, la patria, a sabiendas de que fueron ellos sus creadores. Dadas las circunstancias, no sería prudente dejar de mencionar que como recurso para afectar la existencia, conocimiento y aprendizaje de la historia, está de moda la guerra destructora de los monumentos y estatuas con las que se busca perpetuar a quienes con sobrados méritos han sido llevados a ellos por un pueblo agradecido. Con respecto a esta situación, nos es dado hacer mención de cómo un periodista se refiere al tema con frases desafortunadas que tomamos para conocimiento y apreciación de quienes nos oigan o lean. Comillas. Es otra paradoja, la de las estatuas que revelan su intensidad, su identidad, solo cuando las tumban. Y así mucha gente descubre por fin quién estaba allí antes de darle el último empujón hacia el abismo. Nada hay más ingrato e implacable que la eternidad. Nada se purga y se corrige con más violencia que la historia. Y está bien, hasta ahí el bárbaro citado. En un periódico nacional se dice sobre el tema: están atacando estatuas de todo el mundo, desde la de un esclavista inglés al que pocos recordaban, hasta la de Churchill, Lincoln y el rey Leopoldo.
Aguanta revisar la historia, tenerla presente para que no creamos cualquier mito que nos hayan contado. Y si hay que tumbar estatuas y dejar de exaltar a ciertos personajes, me parece. Y con retroactividad como está pasando, perfecto. Cierro comillas. Ahondando un poco en la materia, otro autor expresa con acierto que destruir monumentos es una manera de maldecir, condenar o destruir la memoria y herir profundamente el sentimiento histórico de la sociedad. En la Grecia clásica, una estatua no representaba a alguien, actualiza la presencia de un ser ausente, es su presencia. Termina el autor citado en el artículo de Sandro. Es que es cuestión de supervivencia. De no ser así, tras decapitar a las estatuas, vendrán por nuestras cabezas. Cierro comillas. Por aquí principian sus enemigos a desconocerlas para poder justificar su desconocimiento y fieles a las torcidas enseñanzas recibidas. Las fechas son la columna vertebral de la historia y a ella es el único recurso para enseñar a los pueblos a construir el futuro. En consecuencia, es pertinente recordar, fueron los padres del libertador Juan Vicente Bolívar y Ponte y María de la Concepción Palacios y Blanco. Pertenecían ambos a la clase social muy particular formada en Caracas durante la colonia. Estos eran los mantuanos, la clase criolla más alta a la que pertenecían los Bolívar y los Palacios. Ricos, blancos y excepcionalmente favorecidos, eran la columna vertebral del Imperio Español en Venezuela y supervisaban todos los activos de la colonia al mando de todas sus tropas. En Caracas se decía que 9 familias integraban sus filas. Los mantuanos lucían escudos de armas tallados en grandes losas sobre sus puertas. Usaban elegantes sombreros y bastón. Sus esposas eran las únicas a quienes se les permitía usar mantillas o mantuas, unos velos que marcaban su estatus mientras paseaban por la ciudad en elaboradas y doradas literas cargadas por esclavos negros. Por doquiera que pasaban, diminutas campanillas cosidas a sus faldas anunciaban su proximidad. Nunca sabremos con certeza cómo lograron los padres de Concepción concertar el matrimonio con el eminente y poderoso libertino de 46 años que era don Juan Vicente, salvo que tenía una ventaja estratégica, eran sus vecinos. Al llegar a los 18 años comenzó a poblar con niños las muchas habitaciones. María Antonia, la primera, era la que más se le parecía, menuda, morena y decidida. Otros 3 le siguieron pronto. Juana, una niña lánguida y rubia que se parecía más al papá. Juan Vicente, un chico dulce y rubio de ojos azules. Y por último, Simón, pícaro y de pelo negro rizado. Nace en Caracas el 24 de julio de 1783 y es bautizado en la catedral el 30 de ese mismo mes con el nombre de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad por el presbítero Juan Félix Jerez y Aristigueta, pariente cercano de todos ellos, y quien contribuye a su ya cuantiosa fortuna asignándole gran parte de sus propiedades como dote. El coronel Juan Vicente Bolívar y Ponte, fundador de las milicias de blancos de Aragua, su padre, muere el 19 de enero de 1786. Doña María de la Concepción, la madre, fallece tuberculosa el 6 de julio de 1792. Así las cosas, a los 9 años Simón era huérfano de padre y madre. El inicio de su educación en tales condiciones fue difícil y complicado. El temperamento de Simón era un problema para sus parientes y sirvientes. Simón, en particular, era un niño ingobernable. Lo había creado su nodriza,
la esclava negra Hipólita, a quien más tarde Bolívar le reconocía como la mujer cuya leche sustentó su vida, y así como el único padre que conocí, decía, ella adoraba y era infinitamente paciente con el niño pequeño, pero apenas podía controlarlo, voluntarioso, irascible, claramente necesitado de mano dura. Poco a poco se convirtió en incontrolable. Es oportuno y necesario para completar la noción de la infancia de Bolívar conocer el contenido de la siguiente nota. Prosiguen andando los años y con la muerte del abuelo, don Feliciano, nuevos cambios se producen en la existencia de los Bolívar. Casada desde 1792, la hermana mayor María Antonia vive con su marido don Pablo, Clemente y Francia. Los otros, Juana, Juan Vicente y Simón, están distribuidos en las casas de sus tutores. Para el menor de los niños, este cambio va a traer consecuencias de notoria importancia. Obligado a vivir con su tío don Carlos, solterón solitario de áspero y displicente carácter, el pequeño no tardará en dar manifestaciones irregulares de su condición y su conducta. Como don Carlos suele ausentarse de la ciudad para atender a sus fincas agrícolas, él aprovecha esta libertad para irse a vagar por las calles y por los campos cercanos en compañía de otros rapaces cuya clase social no le produce el menor cuidado. Y de esta manera, soñador y curioso, suele entrar en los templos, vagar por las plazas y por los mentideros urbanos y detenerse frente a las barberías para mirar a los muchachos del vecindario que estudian allí sus lecciones mientras sus preceptores, los verbosos barberos, rapan las barbas o extraen las muelas a sus pacíficos clientes. Simón, aburrido y desesperado por su situación, pidió a sus tíos, que tampoco estaban a gusto con él, lo enviaran a España. Lo embarcaron en La Guaira el 19 de enero de 1799 en el buque San Ildefonso. El 2 de febrero llegaron a Veracruz, México, para cargar 7 millones de monedas de plata y luego dirigirse a Cádiz con una escala en La Habana. Por dificultades varias, especialmente de seguridad, no pudo el navío zarpar de acuerdo a lo planeado y debió permanecer en Veracruz por mes y medio. Tampoco tiempo que aprovechó Simón para viajar a Ciudad de México y disfrutar a sus anchas de la ciudad y de sus distracciones. El 20 de marzo reanudaron el viaje que se prolongaría por 72 días para terminar después de una tremenda tormenta en el puerto vasco de Santoña. Según su tío, Simón llegó a Madrid bastante apuesto, no tenía ninguna educación y en absoluto, pero tiene la voluntad e inteligencia para adquirirla y aunque gastó bastante dinero en el viaje, llegó aquí hecho un completo desastre. Le tengo mucho cariño y aunque hay que cuidarlo mucho, atiendo con gusto sus necesidades. Hasta ahí el tío. Con anterioridad a su viaje transatlántico por disposición emanada del rey Carlos IV, firmada el 26 de noviembre de 1798, fue ascendido a subteniente y destinado a la sexta compañía del batallón de Blancos de Aragua, de la cual fue comandante su padre en el grado de coronel. El año anterior había sido designado alférez de la misma unidad. El 26 de mayo de 1802 contrae matrimonio en Madrid con María Teresa del Toro y Alaiza, de 19 años. Él había cumplido 17. El 26 de mayo de 1802 inicia el proceso para su organización familiar y económica. Una vez cumplido el protocolo
y celebración de la boda inician la preparación para viajar a Caracas con el objeto de ponerse al frente de las haciendas y propiedades constitutivas de su elevado patrimonio. A mediados de septiembre llegan a La Guaira, son recibidos en Caracas con gran lujo y consideraciones. Bolívar de inmediato enfrenta las obligaciones y tareas propias de la administración agropecuaria. Dejó a su esposa en la capital para evitarle riesgos propios del clima. Lamentablemente, María Teresa enferma gravemente de fiebre amarilla, aparentemente, y pese a todos los esfuerzos por salvarla, fallece el 22 de enero de 1803. En su condición de viudo prematuro, en octubre inicia un viaje accidentado por terribles tempestades hacia Cádiz para arreglar asuntos económicos de carácter comercial. Cumplida dicha labor, se dirige a Madrid para visitar a su suegro, don Bernardo Rodríguez. Permanece en la capital hasta abril de 1804. Su vida en Francia. A principios de mayo viaja a París, en donde se instala en un hotel de la calle Vivian. Según Ramón Díaz, el viajero se entrega esta vez a una existencia vertiginosa, casi por entero consagrada a las satisfacciones de los sentidos. No lleva propósito o plan alguno que pueda relacionarse con el papel que le ha reservado la historia. Viste elegantemente, asiste al teatro y a la ópera, que están entonces en su apogeo, subvencionada por Napoleón, y posiblemente frecuenta los bailes públicos en el jardín de Frascati y Móvil, en donde hacen furor el vals, la mazurca y la polca, la gabota y las danzas de gitanos. Quizás oye la música de Beethoven, pero los hados que velan alrededor de sus elegidos comienzan a moverse cerca de él y a penetrar en su intimidad con virtual coherencia. En París encuentra a Carlos Montúfar, aristócrata quiteño, hijo del marqués de Selvalegre, a Vicente Rocafuerte, futuro gobernante de Ecuador, a Martín Villamil, entusiasta guayaquileño, y a otros hispanoamericanos que le hablan de una gran cruzada de la opinión capaz de provocar la independencia de América. Y esto abre ante su conciencia un nuevo horizonte. En todos estos conocimientos está la revelación de París, tan distinta a la revelación española, mientras que en París todo parece estar referido a los sentidos. La sensualidad es la grande y voluptuosa avenida por la que los franceses viajan hacia el espíritu, hacia el arte, hacia el pensamiento y hacia la libertad, alrededor de los españoles que han sembrado ese camino de espinas y de fantasmas sombríos. En España halló él, ciertamente, a María Teresa, destinada a volar prematuramente al imperio de su raza y de sus creencias. En París hallará a Fanny de Villars, que es, como a Madame de Staël, una de esas mujeres que saben entretejer la guirnalda de la belleza con las flores del erotismo y la conciencia. Mas en París hallará sobre todo a Rodríguez, el maestro de los días infantiles, quien después de 6 años de ausencia de su país reaparece ante él más desgastado, pero también más agudo y revolucionario que nunca. Pero volvamos a Fanny, que fue muy importante y definitiva para la estadía de Bolívar en París. Fue ella su gran consuelo y su elegante y bella distracción, a pesar de su condición de esposa. El viejo conde, creyendo que el joven venezolano era pariente de su esposa, lo recibió con gusto. Bolívar y Fanny pronto se convirtieron en amantes y pasaron largas y agradables tardes en la casa de Vaz de Saint-Pierre o montando a caballo en la campiña cercana. En una ocasión, mientras los tres, Humboldt, Bonpland y Bolívar,
discutían sobre política colonial, Bolívar defendió apasionadamente la liberación del continente del yugo de la corona española. Le preguntó a Humboldt si creía que América tenía lo necesario para gobernarse a sí misma. El científico se aventuró a afirmar que las colonias podían estar listas para la libertad, pero agregó que no conocía a ningún líder que fuera capaz de ganársela. Bonpland entendió mujer el espíritu de la pregunta, una revolución hacia sus líderes, respondió. Si Bolívar se consideraba a sí mismo ese líder, en aquel preciso momento no podemos saberlo. Era la crisálida de lo que había de ser. Apenas tenía 21 años, pero durante esa visita creció el germen de una idea política. Un hombre podía cambiar el curso de la historia. No había mejor ejemplo para eso que Napoleón. Y América del Sur era una tierra llena de posibilidades. Se le había dicho a Bolívar, el mejor científico de su generación. Sin embargo, la admiración de Bolívar por Napoleón se puso a prueba cuando se coronó emperador en la Catedral de Notre Dame ese mismo año. No está claro si Bolívar vio el espectáculo el 2 de diciembre de 1804 o fue testigo del desfile triunfante, los espléndidos coches, las túnicas de armiño, el rugido de adoración de las multitudes. Simón Rodríguez recuerda, en ese día tan notable y feliz para los franceses, Bolívar y yo decidimos quedarnos en nuestro hotel. A finales de 1804, el disgusto de Bolívar con el emperador era tan intenso y sus nervios estaban tan desgarrados por el libertinaje nocturno que su temperamento estalló en un banquete al que asistían varios invitados distinguidos, entre ellos senadores, soldados condecorados y algunos sacerdotes prominentes. Se quejó con tanta fuerza contra Napoleón y provocó tal indignación que la discusión degeneró rápidamente en una pelea a gritos. Acusó a Napoleón de ser un traidor a la libertad y culpó a los clérigos presentes en la mesa de ser demasiado fanáticos en favor de Napoleón. La noche terminó mal. Los invitados se dispersaron en un suspiro. A la mañana siguiente, Bolívar se sintió obligado a escribir una carta al coronel Mariano de Tristán, quien había estado presente, y sugerido que Bolívar haría bien en abandonar el país. Bolívar no estaba bien. Su vida sin límites finalmente había conseguido lo mejor de él. Había perdido una fortuna en las mesas de juego parisinas y tenido que pedirle prestado dinero a Fanny, una humillación que no podía repetir. Jugó una vez más, pagó la deuda y dejó de aportar para siempre. Pero mientras Europa se deslizaba hacia el invierno y el frío le taladraba los huesos, se debilitó y enfermó. Simón Rodríguez, al ver a su antiguo alumno al borde del colapso físico y nervioso, le sugirió una excursión de primavera, un paseo largo y sin prisa por Francia e Italia, en clima cálido. Sería precisamente lo que revivificaría al joven agotado. Antes de avanzar en el tema de fondo con respecto a Bolívar en París, veamos lo que nos dice Cornelio Hispano sobre Fanny de Villars. Bolívar compartió su vida en París entre el estudio y la sociedad y el juego. A la vez comenzó a germinar en su cerebro la idea de la independencia de América. Tal era su estado de espíritu cuando empezó a frecuentar los salones de Madame du Villars, cuyo nombre de soltera era Fanny Trobriand Aristilleta, hija de una Aristilleta, prima de Bolívar, que casó con el barón de Trobriand. Tenía entonces Fanny 28 años
y su marido de Villars 44, y estaban casados desde 1796. El salón de Madame de Villars, dice Mancini, que rivalizaba en el París tan brillante del consulado y de los primeros tiempos del imperio, con los de Suger, de Madame Talleyrand y de Madame Suard y de Madame Dudedot, que habían visitado antes o habían sido visitadas por Bolívar. Allí se presentaban a veces las reinas del día, Madame Recamier, Madame de Staël, generales ilustres como Linot, Eugenio de Beauharnais, sabios como Humboldt, Talma, el famoso secretario de la comedia francesa, a quien Bonaparte colmaba de favores. Impulsivo, razonador y diserto, Bolívar ocupaba en aquella sociedad un puesto de primer orden. No tenía que hacer en voz alta profesión de fe liberal en aquellos momentos en que los más avanzados juzgaban oportuno atenuar los matices de sus opiniones y llevaba aquel medio refinado una nota de exotismo algo brusca, cuyo arresto espiritual interesaba y se imponía a todos. Bolívar era entonces un caballero de noble y bello continente. Donde él se encontraba, no se podía fijar los ojos en otra fisonomía que la suya. El magnetismo irresistible que más tarde amansó en su presencia aún a sus temibles enemigos emanaba ya de toda su persona. Bajo los párpados ligeramente pesados, ornados de largas y arqueadas cejas negras, parecían despedir destellos sus pupilas sombrías. Su tez era mate y cálidamente dorada, la frente alta, la nariz larga y correctamente modelada, la boca firme, el labio superior sombreado por bozo naciente. Las patillas rubias contrastaban con una cabellera negra que caía sobre el cuello encrespado. De mediana talla y estrecho de busto, era no obstante esbelto y afectaba el más elegante gesto de cultura en sus ademanes. Pero la vivacidad de su rostro, su voz aguda y sonora, no se adaptaba el cuadro restringido de un salón, y la figura de Bolívar parecía que debía destacarse mejor en un vasto panorama vibrante de sol. Incierto en su destino, Bolívar busca en los placeres el indispensable aliento de su alma. El libertinaje, la pasión del juego lo absorbieron. Bolívar necesitaba un confidente, un alma que se hermanara con la suya, un corazón que latiera en concierto con el suyo. Perseguido por una idea, era menester confiar su secreto a alguien. Era el fin de noviembre. Bolívar dejó la Rue Vivian por otra más tranquila, la Rue de Lancry. Allí volvió al sosiego y a sus libros. Fanny oyó, admirada, aquel hombre que soñaba con la libertad de un mundo. No sonrió ante tales ilusiones, antes bien, fue la primera persona que tuvo fe en él. Fue su primer sectario. Bolívar le abrió su corazón y la hizo depositaria de su secreto. Ella lo alentó entre agasajos y besos y por el camino de la gloria. Fanny lo alejó de las mesas de juego. Por sus súplicas se retiró para siempre del tapete verde. Fanny exaltó su imaginación, cuartificó sus propósitos. Diríase que esta mujer, adivinando el porvenir, preparaba el héroe para la patria. En abril de 1805, después de 10 meses de desórdenes en París, Bolívar pasó a Italia, harto de deleites, fastidiado de opulencia, iba desalado en pos de nuevos aires y nuevas aventuras. El amor de la patria renacía en su corazón, sustituyendo a todas las demás atracciones de su vida. Más tarde,
Bolívar regresó a París para dar su último adiós a Fanny. En recuerdo de aquel amor le regaló una sortija con la fecha memorable del 6 de abril de 1805. La familia Trobriand cayó más tarde en desgracia. El varón dejó el servicio militar y la miseria parecía cernerse sobre aquella opulenta casa. En 1827 vino a Colombia el barón de Trobriand, hermano de Fanny, y fue recibido de manera excelente y acogido por Bolívar, regresando a Europa altamente satisfecho del Libertador. Después, el sepulcro, la leyenda, el olvido y algún poeta amigo del pasado, de las cartas borrosas, de los libros amarillentos, que conmovido sueña con los amantes que enmudeció la muerte. Viaje a Italia. El 6 de abril de 1805 salen Bolívar, Rodríguez y Fernando del Toro de París a Lyon para continuar a Turín, en donde asisten a la coronación de Napoleón en la catedral en una espléndida ceremonia el 26 de mayo de 1805. De Turín salen en dirección a Venecia, luego van a Ferrara, a Bolonia, a Florencia y a Perugia. En todas estas ciudades, Bolívar manifiesta una tumultuosa alegría con la que alternan momentánea nostalgia ante las grandes obras de arte en las que admira el genio de Miguel Ángel, de Dante, de Leonardo da Vinci y de tantos escultores, pintores, arquitectos y poetas, y su espíritu vibra de incontenible entusiasmo y su imaginación evoca una historia en la que alternan las gacetas de la libertad y el despotismo de la vida y la muerte. Y de este modo llegan a Roma. Comienza agosto y hace un calor infernal, pero el exaltado no parece advertirlo. El foro romano, las termas, el coliseo, el capitolio, las catacumbas, los derruidos sepulcros, las empedradas vías por las cuales cruzaron las invencibles legiones, son voces ardientes que hablan a su imaginación y que ponen a vivir para él las grandes pugnas del hombre a lo largo de las edades. Y asimismo, los monumentos del cristianismo, el Vaticano, San Pedro, el Panteón, convertido en templo cristiano. Como en ese mismo lugar está la Embajada de España, o la Embajada Española, Bolívar va a visitarla. El embajador, que por ese tiempo lo es don Antonio Vargas Laguna, lo primero que hace es solicitar una audiencia para visitar a su santidad, y él acepta sin vacilar. Esta visita se efectuará en los primeros días del arribo a Roma, y se dice que el caraqueño, muy respetuoso, se limitará a hacer una ligera flexión de la pierna sin llegar a arrodillarse y sin besar el anillo del sumo pontífice. El 15 de agosto, los tres amigos salen de su posada y se dirigen al Campidoglio, y en la media tarde deciden dirigirse al Monte Sacro, que está en el extremo opuesto, hacia el norte de la ciudad. Ya en el sitio, pasado el puente sobre el río Anio, se sientan a descansar, quedando en admirativo silencio ante el magnífico esplendor de los rayos del sol poniente se levantan sobre la urbe. Todo parece transformarse en ese lugar magnífico y silencioso. Los edificios, las ruinas, las estatuas, las columnas caídas y las fuentes murmuradoras, todo arde en una luz inmóvil de oro. Y Bolívar, que ha estado sentado sobre un trozo de mármol blanco, fragmento de una antigua columna, se pone de pie y comienza a hablar con una voz reflexiva que va subiendo, hasta alcanzar un tono de exaltación. Es el juramento del Monte Sacro, del cual no nos ocuparemos en extenso por considerarlo un hecho de especiales características que amerita espacio considerable
y ha sido tratado en muchísimos trabajos históricos por destacados historiadores y autores. Pero claro, es pertinente transcribirlo escuetamente para acercarnos a la memoria de todos. Juro ante Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Con respecto a lo ocurrido en la visita gestionada por el embajador Vargas al Papa Pío VII, hay otras versiones como la siguiente. Vargas pensó que había preparado adecuadamente a su joven huésped cuando le dijo que quien visitara al Papa había de besarle la sandalia y mostrar sumisión ante los símbolos papales. Pero la escena que se desarrolló bajo su supervisión nos sorprendió mucho, que Bolívar se hubiera negado a cumplir el protocolo. Vargas no pudo ocultar su nerviosismo. El Papa, viendo la vergüenza del diplomático, quiso tratar de quitarle importancia al desplante. Que el joven indio haga lo que le plazca, murmuró. Volvamos a Ramón Díaz Sánchez, quien nos complementa lo escrito con la siguiente información que tomamos en forma parcial y fragmentada. Casi 3 años se habían transcurrido desde que emprendiera ese segundo viaje, cuando el caraqueño experimentó la necesidad de volver a su tierra nativa. Sus intereses abandonados por un lado y las difíciles circunstancias que se veían creando en Europa a causa de las guerras de Napoleón por el otro, eran motivos más que suficientes para determinar su regreso. El dinero comenzaba a faltarle y era menester producirlo. Esto, no obstante, su permanencia en el viejo mundo se prolongaría aún hasta fines de 1806. En agosto y septiembre de 1805 está todavía en Italia, y es entonces cuando va a Nápoles y asciende al Vesubio acompañado del barón de Humboldt y al químico y físico francés Guy Lussac. En noviembre regresa a París y reanuda sus relaciones con Fanny. Es en esta oportunidad cuando se efectúa en una logia masónica su ascenso al grado de compañero. Por la vía de Holanda y de Alemania, el viajero emprende el retorno, pero no volverá directamente a su patria, sino que lo hará por la vía de los Estados Unidos de Norteamérica. En Hamburgo embarca en un buque norteamericano en el cual se traslada a Charleston, en Carolina del Sur. Lo acompaña su pequeño sobrino Anacleto, hijo de María Antonia y de Pablo Clemente. Este viaje es incómodo para él, pues los gastos que ha hecho en Europa le han dejado sin fondos para sus necesidades. Sin embargo, en Estados Unidos logra obtener un crédito para visitar las ciudades de Nueva York, Washington y Filadelfia. En esta última, deja a su sobrino en un internado escolar y, vuelto a Charleston, tomará pasaje para La Guaira. A mediados de febrero de 1807 se encuentra de nuevo en Caracas. Nuestra patria es América. Aparentemente la primera vez que Bolívar menciona públicamente lo relacionado con la independencia fue en Londres en 1810, cuando cumplía la comisión diplomática por encargo del gobierno de Caracas con otros próceres e invitó a todos los pueblos de América a que se unieran en confederación. Antonio José Rivadeneira nos recuerda que Bolívar, en la proclama de Pamplona del 12 de noviembre de 1814, expresó, comillas, para nosotros la patria es América, nuestros enemigos los españoles, nuestra enseña la independencia y la libertad, se cierran comillas. Es pertinente y oportuno abundar en algunos aspectos que hacen relación con las ideas de independencia de América, tanto de Bolívar como de Miranda.
Dejemos claro que antes de Bolívar, como lo registro en mi libro Francisco de Miranda, Miranda fue el primero en expresar su convicción acerca del importante cometido. Desde su adolescencia soñaba con ser el libertador del continente. Por esa razón, sintiéndose impedido desde su ciudad natal para cumplir su sueño, pese al lugar de relativa distinción y consideración de que gozaba en Caracas, inició su ininterrumpido peregrinar por el resto de su vida en busca de ese ideal, obteniendo triunfos y enfrentando derrotas, glorias y traiciones. Con razón se habla de su vida prodigiosa. Las ideas que llenaron y fueron el alma de esa vida prodigiosa de Miranda se formaron con el transcurrir del tiempo y como consecuencia de los acontecimientos que marcaron su existencia, los cuales en forma sucesiva y sin solución de continuidad lo llevaron por el mundo imprimiéndole el sello de su grandeza, sus éxitos y sus errores. Las motivaciones de Miranda eran verdaderas y profundas. En una proclama en que hace públicas por enésima vez sus convicciones con relación a la tragedia sufrida por los pueblos latinoamericanos expresa: qué libertad, qué seguridad podemos tener nosotros en nuestras personas y en nuestros bienes cuando el déspota se dice dueño de vidas y haciendas y cuando sus satélites nos privan de unas y otras el día que les da la gana. ¿Cuándo? La mejor instrucción, la palabra más indiferente, una pareja vaga en la boca de uno de nosotros, es crimen de Estado que nos conduce irremediablemente a la tortura, a un presidio o a la muerte. Compatriotas, el mundo está muy ilustrado para que suframos tantos ultrajes. Somos demasiado grandes para vivir una tutela tan ignominiosa. Rompamos las cadenas de esta esclavitud vergonzosa y hagamos ver al mundo que no somos tan degradados como la España piensa. Sigamos las huellas de nuestros hermanos, los americanos del norte. La primera intervención pública de Miranda en su empeño por la libertad de América Española tiene lugar en Londres en 1789, cuando plantea su idea y plan ante el gobierno inglés con el propósito de organizar una expedición armada contra la dominación española en América. Había concebido su plan según lo consigna en su diario en Nueva York en 1784 para la independencia y libertad de todo el continente hispanoamericano, que según sus palabras tendría el nombre de continente colombiano. Según Enrique Otero da Costa, la propuesta de Miranda a Inglaterra, expuesta en 1808 al secretario de Guerra en un mapa, contempla el futuro continente de la siguiente manera: México y Centroamérica formarían un solo estado, otro Chile y Perú, otro Buenos Aires y Tucumán, y por último un cuarto estado que sería compuesto del nuevo Reino de Granada, la Capitanía General de Venezuela y el Reino de Quito. Fabio Lozano, refiriéndose a la labor de Miranda en Londres, que tuvo lugar en varias etapas, expresa: esta es la fase culminante de la obra de Miranda, la que daba su personalidad de cariz inconfundible, un cariz inconfundible, la que lo eleva a la oligocracia de los héroes y de los genios, mientras se debatía este pugilato memorable con el premier británico, burlando las acechanzas y celadas de la corte española. Era además el centro luminoso y fecundo de la insurgencia en todo nuestro continente. Como queda dicho, él inspiró a Nariño, él inspiró a Bolívar, él inspiró a O'Higgins y a San Martín,
Él encarnó el espíritu religioso de los nuevos tiempos. Es, por antonomasia, el precursor. Es claro que las tesis y planes de Francisco de Miranda indudablemente formaron parte indiscutible de las bases del pensamiento de Bolívar para la independencia de América Española. Es pertinente dejar claro que hay diferencias mayúsculas en cuanto a lo planteado por Miranda y lo realizado por Bolívar. Bolívar logró las realizaciones de sus tesis y gran parte de sus sueños. Miranda concibió y transmitió sus pensamientos a cerebros privilegiados como los de los libertadores de América, que llevaron a la práctica sus pensamientos y sus planes. Consideramos oportuno y pertinente hacer mención de algunos apartes sobre el pensamiento de Bolívar contenidos en nuestro libro El uso indebido del nombre de Bolívar. Y en ellos se dice, o digo, existen infinidad de obras, estudios, compendios y resúmenes que pretenden agotar este tema, que son de fácil consulta y que por la naturaleza y alcance de este trabajo nos relevan de la osadía de ocuparnos el espacio del tema para únicamente intentar un simple bosquejo, el cual nos permitirá centrarnos en el objetivo propuesto. El Libertador fue dando cuerpo y consistencia a su pensamiento militar y político estratégico en importantes documentos suscritos a lo largo de su vida. No fue un converso. Su pensamiento político fue el mismo durante toda su existencia. Los documentos en que fue esbozado a través de su vida son el Manifiesto de Cartagena en 1812, las Cartas de Jamaica en 1815, el Discurso de Angostura en 1819, el Discurso ante el Congreso Constituyente de Bolivia en 1825, Proyectos Panamericanos 1824-1826, Carta al Mariscal Antonio José de Sucre en Lima en 1826, Carta al General José Antonio Gutiérrez de Piñeros en Lima el 12 de mayo de 1826, Carta al General Florencio Leri en 1829 y Carta al General Juan José Flores desde Barranquilla el 9 de noviembre de 1830. Permítaseme en apoyo de la memoria de todos traer algunas ideas plasmadas en tales documentos que son clara demostración de lo que pretendemos expresar. En la Carta de Jamaica, que es un documento magistral escrito a sus 32 años, encontramos algunos apartes pertinentes al tema que nos ocupa y en el que categóricamente afirma: el alma de un siervo rara vez alcanza a apreciar la sana libertad, se enfurece en los tumultos o se humilla en las cadenas. En 1818, en el discurso ante el Congreso de Angostura, entre tantas invaluables expresó: a continuación de la autoridad en un mismo individuo, frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Nada es más peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a ser mandado, donde se origina la usurpación y la tiranía. Más adelante, en el mismo discurso afirmó: un gobierno republicano ha sido, es y debe ser el de Venezuela. Sus bases deben ser la soberanía del pueblo, la división de los poderes, la libertad civil y la proscripción de la esclavitud. Con relación a la gran patria expresó: una sola debe ser la patria de los americanos, ya que en todo hemos tenido una perfecta unidad. Cuando el triunfo de las armas de Venezuela complete la obra de su independencia, nosotros nos apresuraremos con el más vivo interés a entablar por nuestra parte el pacto americano, que formando de todas nuestras repúblicas
y formado de todas nuestras repúblicas, un cuerpo político presente la América al mundo con un aspecto de majestad y grandeza sin ejemplo en las naciones antiguas. Con lo expresado en este ensayo, pensamos que hemos logrado someramente lo que nos propusimos con respecto a esta etapa de la vida de Bolívar para llamar la atención de los lectores amantes de la historia a interesarse más adelante por otra fase, como son todas de importancia y proporciones inmensas y definitivas para la historia de Colombia, América y el mundo. Muchas gracias. Muchas felicitaciones, mi coronel. Ha hecho usted un examen maravilloso, sobre todo una etapa del Libertador que fue definitiva en su campaña y en su propósito vital. En realidad, usted es un investigador maravilloso y sobre todo presenta una síntesis de esa época maravillosa, cubriendo con cartas y documentos específicos todas las circunstancias que vivió el Libertador en Europa y sobre todo el pensamiento del Libertador y el concurso que a él le sirvió mucho de pensadores muy importantes y sobre todo inclusive de su presencia en Italia, donde hizo su famoso juramento de la libertad. Después la proclama que se produjo con el encuentro con Miranda. Son puntos sumamente importantes que vale la pena recordar porque en realidad son básicos para la historia. Ha hecho usted una excelente disertación, mi querido coronel Gentil Almario. De manera que lo felicito de todo corazón y le agradezco profundamente su colaboración con esta obra que estamos tratando de hacer y que llegamos hoy al 133º encuentro virtual. 133 conferencias que hemos proclamado ante el mundo en defensa del Libertador, de su pensamiento, de la libertad y de la democracia. Muchas gracias, mi coronel. Quiero invitar a los amables oyentes a ver quién tiene algún comentario. A ver, los invito a que comenten esta magnífica conferencia. Doctor Miguel. Hola, Mario Andrés. Adelante. Sí, señor. Bueno, pues primero para felicitar y congratularme con el coronel Almario por esa magnífica exposición pues de la vida de Bolívar en ese periodo de su trayectoria en Europa, con esos detalles y esas anotaciones y el análisis del momento que vivió Bolívar. Yo tengo dos inquietudes que no sé si pues se puedan despejar, dos incógnitas. Una se refiere a Simón Brifart, el ahijado, así lo llamaba Fanny de Vilar, en una carta a Bolívar, le decía que ellos tenían un ahijado llamado Simón Brifart, cuya educación Simón Bolívar le había encargado a Fanny que dirigiera. Ese joven habría de unirse a Bolívar, habría de ir a viajar pues a Venezuela, a unírsele a Bolívar, trabajar para él. Ya había aprendido el español, el castellano y lo manejaba muy bien, según le decía Fanny a Bolívar en esa carta. Entonces, esa es una inquietud. Ese Simón Brifart, ¿qué más se sabe de él?
Algunos autores, por ejemplo, Eduardo Lozano, el que escribió el libro Bolívar, Mujeriego Empedernido, él lanza la hipótesis, claro que con mucha cautela, de que ese tal ahijado, Simón Brifar, pudiera llegar a ser un hijo de Bolívar con Fanny. Esa es la primera inquietud. Y la segunda es sobre una supuesta carta, supuesta porque algunos la ponen en duda, eh, pues como auténtica, una carta que le escribió, que aparece escrita por Bolívar el 6 de diciembre de 1830 desde Santa Marta, dirigida a Fanny, una carta ya postrera, eh, en la que Bolívar se despide de él de una manera muy dramática y le confiesa a Fanny el amor que tuvo por ella. A su vez ella, en otra carta, pues también le había recordado con nostalgia los amores que habían tenido en París. Entonces son esas dos inquietudes, coronel Almario, la de Simón Brifard y la de la carta del 6 de diciembre de 1830, que habría sido pues posiblemente una de las últimas cartas que escribió el Libertador a Fanny, supuestamente dirigida a ella, escrita por él. Muchas gracias. Magnífico. ¿Quién más quiere intervenir? Quisiera, Miguel, A ver, pero me gustaría oír, oír esta respuesta y después entro. Doctor Llano, como respuesta le puedo decir que intentaré hacer las averiguaciones que pueda y con muchísimo gusto se las haré llegar si las consigo. De manera que me deja una inquietud y haré lo posible por conseguir esa información. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, coronel Almario, y felicitaciones y agradecimientos nuevamente. ¿quién más quiere intervenir? Miguel, me da la palabra entonces. Armando Varona. Muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones muy cordiales al coronel Almario, como siempre, estudioso, juicioso, cauto, porque allí en ese tema hay una cantidad de cosas que no son cautas. Bolívar vive lo peor de su vida en aquellos años, muerta su esposa. Es un tema sumamente interesante e importante. Pero voy a comenzar con lo último que expresó mi queridísimo colega y amigo Mario Andrés, la carta Fanny de Vilares. Tal vez en alguna oportunidad pudimos hablar aquí. En uno de mis libros tengo el análisis completo de esa situación. La carta es absolutamente falsa. La carta que es tan bellamente escrita, porque es que allí está el estilo poético de Bolívar, y allí está reproduciendo el momento vital de su vida cuando se acerca la muerte, y cuando lo escribe con esa belleza a aquella lejana prima, que no es que hubieran sido primos, ellos podrían llamarse primos, porque era una costumbre en Europa de la alta nobleza que llamaran primos entre sí como los reyes. Todos eran primos, todos mantenían esa circunstancia de privilegio de familias y apellidos. Solo que cuando se dice querida prima, en realidad nos está refiriendo a la lejanía de unos amores que nunca fueron exactos. Bolívar tuvo amores, sí, pero no una consagración total a Fanny de Vilar. Lo que pasa es que Fanny, como era costumbre de aquel París post-revolución, ese París tenía una nueva nobleza
una nueva aristocracia, unas nuevas cosas, y las señoras, lo que voy a decir espero que no moleste a nadie, las señoras digamos que eran livianas, cada una tenía su salón. ¿Y qué era tener un salón en Francia, en París? Tener un salón era la diversión, que allí gozaban de amores livianos, ligeros, oportunistas, llegaban y se iban. Así estuvo varias veces Bolívar con Humboldt y con muchos otros personajes von Fram en ese París de aquel momento. Bolívar, por supuesto, liberado, hombre, una persona a los 19 años, viudo, tenía además un tío que le pellizcaba su fortuna y con el cual Bolívar, por supuesto, no tuvo una buena relación. Ese tío se iba apoderando de cosas, la situación de fortuna de Bolívar no era tan buena. Pero como si fuera poco, Bolívar mantuvo hasta el final de su vida. En mi último libro recojo cómo en Barranquilla Bolívar todavía juega, le encanta el juego. Una vez en Grande, cuando lo despedía Santander y Bolívar iba para Caracas, en ese momento jugaron tresillo. Y Bolívar, que era, digamos que malicioso y de humor cáustico y tal, le gana a Santander. Y hay otros personajes jugando y le gana a Santander. Bolívar dice, ¡oh! ¡Qué tan bueno! Al fin llegaron a mis manos algunos de los dineros de los empréstitos. Eso le llegó al alma brutal a Santander, que esa misma noche, a la madrugada, lo despidió, pero Santander le manda una carta, es de las últimas cartas que ellos escriben, en la cual le revira sobre ese punto que era vital para Santander. Y le revira a Bolívar por esa ironía sarcástica y toda la cosa allá en Hato Grande. Bueno, ese era Bolívar. Sigamos con está en París, ese muchacho que va a cumplir los 20 años. Está muy bien eso, coronel, el itinerario de esos viajes de Bolívar allá en la vieja Europa. Y juega, y juega, y juega. Y arruina gran parte de su fortuna jugando. El juego no tiene piedad. El juego destruye. El juego acaba con lo que sea y con quien sea. Y Bolívar siempre jugó. Y siempre le gustó jugar. Entonces pierde ya. Pero no solamente eso. Hay un punto que es un punto que no me atrevo a afirmarlo del todo, sino que lo dejo como con unos puntos suspensivos. Yo tengo la convicción de que en aquellas noches de la farra parisina, Bolívar contrajo el mal de París. Esto fue lo más terrible que le pudiera pasar a alguien. El general Mosquera, este escritor caucano, no me acuerdo cómo se llama, María Andrés cómo se llama, ese escritor caucano escribe sobre Santander y el mal de París que ha contraído en Jamaica. Y todos los remedios, la farmacia que había a base de cosas muy duras para poder curarse eso. Bolívar está deshecho, absolutamente fragmentado ideológicamente, económicamente. Y es entonces cuando a él acude, busca a Simón
Rodríguez, que tal vez por aquella época se llama Simón Robinson. Y Robinson o Rodríguez llega donde él. Él era un locato beligerante, de ideas arrebatadas y todo lo demás. Cuando Bolívar lo nombra ministro de Educación en Bolivia, estando Sucre allí, lo primero que hace Simón Rodríguez es poner a todos los muchachos en unas escuelas mixtas a estudiar desnudos. Entonces Bolívar no puede soportar eso ni nadie. Y allí termina ese ministerio de Simón Rodríguez, que luego vuelve a encontrarse con Manuela Sáenz. Simón Rodríguez va a visitar a Manuela a Paita, donde Manuela siente el dolor de su ausencia, descuida su figura, solamente vive el recuerdo de la vida de Bolívar, nada más. Allí tiene dos visitas muy elegantes, muy buenas y significativas. Simón Rodríguez y otro que llega allí, le quita el sombrero alado, le hace una reverencia, le habla en italiano. Io sono Giuseppe Garibaldi. Es un punto muy bello de ese desenvolvimiento de historias que va cubriendo la vida de Bolívar. Pero cuando Simón Rodríguez llega, emprenden una cosa que es muy significativa y que es, por supuesto, la idea de Simón Rodríguez. Se van desde París hasta Suiza, y allí en Suiza vive Voltaire, y van a visitar la casa de Voltaire a pie. Esto es como una especie de penitencia para castigar el cuerpo, para revivir la virtud, para reencauzar la vida de Bolívar. Y desde allí, en los Alpes, se van a Turín y se van a todo lo demás hasta parar en el Monte Sacro, como lo ha escrito muy bellamente, y todos sabemos que así fue. Es posible que el juramento haya sido retocado con el paso de los años. Es posible que el juramento no se haya escrito allí. Es posible que Bolívar lo haya corregido en parte, en fin. Pero lo cierto es que ese juramento existió. Y allí al lado estaba Simón Rodríguez, al lado de Bolívar. Ya en ese momento, Bolívar, como bien lo anota el coronel Almario, Bolívar en ese momento ha dejado, a pesar de haber estado en la consagración de Napoleón, pero ha dejado de ser un napoleónico. Bolívar concibe en Napoleón la idea del imperio y la idea de estrangulamiento de las libertades, y entonces Bolívar no quiere. ¿Por qué digo esto? Porque hay una cosa muy significativa. Es que cuando Páez, estando todavía Bolívar en Lima, le escribe una carta al Libertador, en la cual le dice que asuma el imperio y que sea como Napoleón en América, Bolívar le contesta una carta hermosa, que después Páez se atrevió a decir que era falsa. En esa carta le dice: yo no podré ser Napoleón, y no podía serlo. Y allí pues, en eso, ya la conversión de Bolívar, y hay otra imagen. Pero quiero volver al tema de aquella carta a Fanny de Vilares. Hubo en Caracas, en la época del dictador venezolano, hubo en Barranquilla un refugiado, que era un abogado. Lo tengo escrito en mi último libro, ahí está esa historia. No me acuerdo ahora cómo se llamaba. Ese abogado que fue y pernoctó unos días, y era un bolivariano, y era un conocedor de la historia, que estaba sacrificado por Gómez, el dictador venezolano. Y él escribe esa carta a Fanny de Vilares.
Después él mismo lo reconoció. Entonces la carta es muy bella. Uno no puede negar que allí palpita el alma. Un Bolívar que efectivamente debió haber amado a Fanny de Vilares y que además con su nieto de Fanny de Vilares, su hijo, que estuvo en Lima y que hicieron parte de lo que fue la libertad final del Perú. Ellos estuvieron allí, la Tristán, por ejemplo. La Tristán era de esa misma entraña. Y la Tristán, debo volver a decir, tal vez lo dije en alguna oportunidad, la Tristán se vuelve una comunista. Vive Marx y ella se le pega a Marx. Y en el manifiesto comunista, ella, la Tristán, es la que escribe proletarios de todo el mundo unidos. Esa es la frase de la Tristán. Y que es una frase muy conocida por toda la historia y por todo lo que fue aquella época. Después este es un tema muy bello, querido coronel Almario, lo admiro mucho, pero es un tema muy bello, pero es un tema del cual hay muchas cosas todavía que decir y algunas están escondidas, ocultas, no trascendieron, pero se sabe que así fue. Muchas gracias. Muy bien. Magníficas intervenciones. Vamos a ver. Armando, pero ¿sabes algo de Simón Brifard, el supuesto, No, el pero ahijado de Fanny y Bolívar, que algunos creen que podría haber sido hijo de ellos? Simón Brifard. que no se olvide que en aquella época Bolívar era fértil, no pudo tener hijos con su esposa. ¿Por qué? Pues porque todos esos acontecimientos se precipitaron, pero en aquella época Bolívar era fértil. Hay un temita que tengo pendiente con Antonio Cacua, y lo respeto mucho a Cacua. Cacua sostiene que Bolívar no quedó estéril y que Bolívar tuvo no solamente aquel muchacho a costa de Bolivia, que lo visitó hasta la Magdalena, sino que Bolívar tuvo más hijos. Ese es un tema absolutamente fascinante y sin duda yo te pediría, Miguel, que invitáramos a Antonio Cacua a que venga y nos hable de eso. Es un gran maestro de toda esa historia y toda esa historia es absolutamente fascinante. Es posible que Bolívar no hubiera tenido más hijos, pero no se olviden que el pintor Gauguin hacía parte de la descendencia de Fanny. Que Gauguin seguramente pudo haber sido nieto de Bolívar. Gracias. Muy interesante. A ver, ¿quién más quiere decir algo? General Salcedo, presidente. Hola, mi No, general Juan Salcedo Lora. el señor almirante Luis Carlos Jaramillo, pero prenda el micrófono. Luis Carlos Jaramillo, puede poner eso, ya, listo. Muchas gracias. Adelante, Luis Carlos. Mis felicitaciones Adelante. a mi coronel Gentil Armario eh, por esa bella conferencia que nos ha dado y un recuento muy preciso sobre la vida de Bolívar en esa etapa en que muy adolorido regresó a Europa después de la muerte de su esposa, que entre paréntesis tengo entendido que la fiebre amarilla y la enfermedad con la que tuvo María Teresa la obtuvo o se contaminó en el buque que regresaban de España hacia Venezuela. En ese buque hubo una epidemia de fiebre amarilla y parece que
imprudentemente ella como pasajera tuvo contacto con algunos de los enfermos. No sé hasta qué punto eso sea verídico, pero pues esa versión la he encontrado. Igualmente que Fanny tuvo 3 hijos, que verdaderamente uno de sus hijos era el de Bolívar. Eh, Eso lo sabía más o menos vagamente, no con la precisión con nombre propio como Mario Andrés, ya no nos lo presenta. Pero sí creo que o existe el rumor o la tendencia a decir que Bolívar sí tuvo eh, hijo con Fanny. Y otra cosa que quisiera felicitar especialmente al general Almario es su constante reclamo hacia la falta de, no diría yo de urbanidad, sino no sé cómo calificarlo, pero eso, esa forma como estamos acostumbrándonos a que se respeten los monumentos públicos es terrible. Eso de ponerle la bandera de los indígenas, del M-19 a Bolívar cada vez que le provoca sin que ninguna autoridad lo impida y en las narices de la alcaldía. Yo creo que verdaderamente eso es algo que que todos debemos repudiar. Y Gentil siempre insiste en ese punto y verdaderamente lo felicito por su persistencia en ese punto. Eh, Creo que todo lo que hemos visto esta tarde, con el complemento siempre tan ilustrado de Armando Varona y de Mario Andrés, eh, vale la pena y creo que tuvimos una tarde muy agradable con la historia. Muchas gracias. Qué gracias, mediante. Doctor Miguel, encontré un dato muy interesante, el que mencionó Armando, del abogado que fue el que se inventó, el que escribió la carta, la supuesta carta de Bolívar a Fanny, esa carta postrera. Se llamaba Luciano Mendible Camejo. Era un abogado venezolano oriundo de San Fernando de Apure, quien él mismo le confesó en 1925, le confesó al historiador venezolano Vicente Lecuna que él había escrito esa carta. Lo que pasa es que esa carta se volvió pública y se volvió célebremente conocida porque fue publicada en el diario El Comercio de Cartagena. Y ese diario publicó esa carta como si fuera cierta, como si fuera auténtica. Luego entonces, la autenticidad de esa carta, como lo dijo Armando, fue desmentida, particularmente por Vicente Lecuna, que recibió directamente el testimonio de quien la había escrito, el abogado Luciano Mendible Camejo. Entonces, esa es la prueba, digamos, de que esa carta de Bolívar a Fanny, fechada el 6 de diciembre de 1830, fue una fabricación de un acucioso bolivariano, porque ese abogado era estudioso de la vida del Libertador, pero seguramente su imaginación lo llevó a crear una carta que debió haber escrito Bolívar con el lenguaje poético que manejaba Bolívar, parece escrita por Bolívar, o sea, lo impersonó perfectamente este abogado a Bolívar, como lo dijo Armando. Y respecto al supuesto hijo de Bolívar, es correcto y hay que recalcar que el doctor Antonio Cacua Prada, él sostiene que esa carta de Fanny a Bolívar, en la que menciona a Simón Brifar como el ahijado de ellos, su ahijado mutuo, tiene un lenguaje críptico que al ser descifrado revela que ese muchacho
eh, posiblemente haya sido el hijo de ellos. Digamos, la hipótesis que ha planteado Antonio Cacua. Obviamente no hay forma de comprobarla ni a favor ni en contra, pero yo creo que como lo sugirió Armando, valdría la pena que el doctor Cacua nos hablara de ese asunto, porque parece ser que él lo ha investigado con cierta profundidad. Claro, tiene Presidente, toda la razón. general Salcedo. General Tadeo, adelante. Sí, gracias, presidente. Bueno, primero que todo, pues felicitar a mi gran amigo y compañero de promoción. Con él ingresamos el mismo día a la escuela militar y el mismo día salimos 4 años después como subtenientes y ambos de artillería, de manera que hay una cantidad de coincidencias. Gentil ha sido un hombre preocupado por la historia desde cuando estábamos por allá de capitán. Él ya empezó a escribir una cantidad de cosas y los libros que tiene ameritan esa distinción de historiador. Pero la gran fortuna de este foro, querido presidente, es poder contar con una serie de personas como Armando, como el señor almirante Jaramillo, Mario Andrés, en fin, y todos los que asisten. Es que cualquiera de ellos cuando participa engancha a esa relación del historiador de turno, en este caso Gentil, para enriquecer la conferencia extraordinariamente. Ahora, el vecino de Gentil Almario es precisamente el doctor Cacua. Yo creo que quien puede influir en Cacua para que venga o que desde allá de su casa o de la casa de Gentil pueda producir esa información sobre los hijos de Bolívar, que es muy importante porque hay personas que se dedican a unos temas y los explotan y garantizan la... Yo desafortunadamente no aproveché la oportunidad en 3 ocasiones que estuve en Caracas y me llevaron a una librería de compadres, en donde extraordinaria, había cualquier cantidad de libros que ustedes se puedan imaginar sobre la vida de Bolívar. Yo quedé pues atontado de ver la cantidad de obras y había la facilidad de adquirir obras como dice uno allá al centro de la ciudad, de aquí de Bogotá o de Medellín, que encuentra también obras muy buenas de ediciones antiquísimas. De manera que, por fortuna, repito, tenemos aquí unos historiadores que complementan lo brillante de una conferencia como la de Gentil Almario. Muchas gracias y le agradezco a todo como vicepresidente de la sociedad. Agradezco a los presentes la gran intervención y el aporte que hicieron a la magnífica conferencia de Gentil Almario. Muchas gracias, general Salcedo. Señor presidente, Carlos Rodado. Carlos Rodado, adelante. Carlos. Muchas gracias. Yo no quiero retirarme sin felicitar al coronel Almario por la extraordinaria conferencia que nos ha pronunciado, tan clara y tan enriquecedora como lo son todos sus libros. Y quería agregar algo, pero ya lo dijo el general Salcedo, y eso pues realmente me deja, ¿no? Sin decir lo que quería decir, cómo estos debates que se propician aquí al final de cada conferencia son tremendamente enriquecedores, porque las personas que intervienen son personas que conocen muchísimo sobre el tema del conferenciante. Y hoy pues lo han hecho pues de manera magistral, como siempre, Mario Andrés Llano, por supuesto, el doctor Barona, que ya pues nos tiene acostumbrados, y el almirante, que hoy hizo pues también un aporte valiosísimo sobre el hecho de que la esposa de Bolívar hubiera contraído esa fiebre amarilla en el barco. Eso es muy, muy probable. Pero tengo una inquietud o una pregunta que es sobre todo para
¿no? Mario Andrés, que es la siguiente. Me pareció oír, yo no sé si me equivoqué, que en una carta a Fanny de Villar se hace alusión a este hijo, ¿no? de Simón Bifar. Pero entonces esa no es esa carta escrita en el momento póstumo en San Pedro Alejandrino, porque cuando uno la lee, allí no hay referencia a esa, debió ser otra carta. Quería preguntarle a Mario Andrés Sí, eso. sí, doctor Rodado. Son dos cartas. La supuesta carta del 6 de diciembre de 1830, esa es de Bolívar a Fanny. Esa está demostrada que es apócrifa o falsificada, fabricada. La otra carta es de Fanny a Bolívar, fechada el 14 de mayo de 1826. Esa carta es muy corta. Puedo leer lo que dice: a su excelencia el general Bolívar, nuestro ahijado Simoncito Brifart, con doble F, Brifart y D al final, como Brigard, pero en lugar de G, doble F, cuya educación me encargó usted que dirigiese y le hiciese digno de las bondades de usted, para cuando usted estuviese en estado de llevarlo a su lado, debía haber partido con el coronel Narváez para ir en busca de usted, pero como no tenía dinero ni podía yo dárselo, se ha visto obligado a renunciar a una dicha de que es muy digno, la de ver a usted. Nuestro ahijado es un excelente chico, guapo, mozo, y le he hecho aprender el oficio de grabador en acero, lo que será muy útil en el país de usted. Habla su lengua con pureza y la escribe bien, y tiene además buena letra. No tiene ningún defecto notable y puede usted estar seguro de él como de usted mismo. Si usted lo necesita, apenas se lo diga a usted y le mande con qué hacer el viaje, se pondrá en camino. Esa es la carta, es demasiado intrigante. O sea, como dice Antonio Cacua, esa carta está en lenguaje, es un mensaje encriptado. Hablan de ahijado, pero con tanta familiaridad y con tanta vehemencia. Fanny le ofrece la presencia de ese ahijado a Bolívar, que pues, ¿por qué habría de Bolívar estar tan interesado en recibir a ese muchacho? Eso es intrigante, pues lo pone a uno a pensar, y yo creo que esa es la carta, doctor Rodado. Sí. Quiero decir unas cositas. Muchas gracias, Mario Andrés. Muchas gracias. Es un complemento, pues, oportuno. Es que yo creo que la conferencia del coronel Almario, además de todas las facetas importantes que aquí se han anotado, tiene otra. Y es lo importante que es en la vida de cualquier latinoamericano pasar una temporada en Europa desde el punto de vista del conocimiento y de la cultura. Entonces, estos años que Bolívar pasa en Europa, y con mucho acierto el coronel desde un principio dijo: yo quiero que esto se refiera más al tiempo que Bolívar pasó en Europa que sencillamente al tiempo que pasó en París, porque es que lo de Italia también es importante. Entonces, digo, es muy significativo, ¿no?, para el conocimiento y para la cultura de cualquier latinoamericano pasar una temporada en Europa. La persona realmente cuando regresa acá viene hecha otra persona desde el punto de vista de lo que su imaginación ahora piensa y la manera como piensa, cómo ve el mundo. Esto le pasó al general Santander. Cuando él sale pues expatriado aquí por el atentado que ustedes todos conocen, y va y pasa 3 años allá en Europa, vino otro Santander, vino otro Santander. Ya era un estadista, una persona que no tenía capacidad de administrar, y lo demostró cuando fue presidente, ¿no?, bueno, de la Nueva Granada en su momento y de Colombia después. De manera que mil gracias. Miguel, una intervención. Es que a mí me parece que la carta, yo
conocida, por supuesto, la carta de Fanny, pero uno puede hacer un enfoque muy fácil de hacer allí. El lenguaje que utiliza Fanny, utilizando en segunda persona en el diálogo, pero allí lo que marca y lo que muestra es el afecto que Bolívar le tenía a ese personaje, a ese muchachito que ella ha levantado. Si ella lo ha levantado, nada de raro tiene que hubiera sido su propio hijo. Él no era fácil hacer un reconocimiento de los hijos. A esa época eran muy distintas. Pero Antonio Cacua tiene por allí una carta de Bolívar que le manda a la señora Costa, que tiene su niñito. Ese niñito, por supuesto, es de Bolívar. Y Bolívar lo quiere conocer estando en la Magdalena en la plenitud de su poder. Y en esa carta que le manda a Costa, le habla no del nombre ni del hijo, le habla del producto, me parece que es la palabra, el producto, es decir, una cosa ambigua, no directa, que es lo que también se nota aquí en esta carta de Fanny de Vilar, propio Bolívar. Pero lo que sí es de bulto es el afecto que Fanny observa que tiene Bolívar y que por supuesto fue el fruto de una relación o de una cosa que ambos conocían a fondo. De modo que yo sí me inclino mucho a pensar, me gustaría mucho que viniera Antonio Cacua para que le demos un vistazo más a esto que además es muy interesante y muy humano. Los héroes todos son seres humanos. Bolívar lo era, con defectos, con virtudes, con lo que quiera. Aquella Fanny de Vilars debió haber sido una mujer mayor que Bolívar, mucho mayor, y debió haber sido una mujer muy bella. No se olviden que Paul Gauguin viene de allí también. Y ese es un punto que podemos buscar y esclarecer un poco más. Total, de eso se trata la historia. Claro. Armando, esa señora boliviana, ella era oriunda de Potosí, se llamaba María Joaquina Costas, Sí. y el hijo se llamó José Antonio. Es curioso que se llamara igual que Bolívar, José Antonio, ¿No tiene cortadas las orejas? y ¿Ah? en la partida de matrimonio de José Antonio No, bolivariana hoy. Costas, porque quedó bautizado como José Antonio Costas, le decían Pepe Costas. Perdóname, En es su que partida de matrimonio dice que es hijo natural de la señora finada, ya había muerto, María Costas, y del finado señor Simón Bolívar. O sea que en la partida de matrimonio de José Antonio Costas se menciona a Simón Bolívar como su padre. Eso pues es demasiado interesante pues no es que sea una prueba documental, porque él puede haber dicho haber sido hijo de tales, pero eso no significa que lo haya sido. Pero quedó consignado en un documento parroquial que años después alguien lo puede leer y lo puede dar por cierto, y lo pueden entroncar en el árbol genealógico de Bolívar, y puede ser que él haya creído toda su vida haber sido hijo de Bolívar. Y pudo haberlo sido, pero Bolívar nunca lo reconoció, como dijo Armando. María Andrés, es que en aquella época los hijos estaban muy marcados e insultados en el Código Civil. El Código Civil que trajo Andrés Bello, el Código Civil de Napoleón. Y Napoleón lo había reconocido, lo había recogido del derecho romano. Entonces, había unos hijos naturales a quienes el código llamaba de dañado
y punible ayuntamiento. Imaginen una criatura arrastrando ese nombre impuesto por la ley. Entonces era muy complicado, pero no valía nada el reconocimiento que se hiciera, sino el reconocimiento del padre. Si el padre no lo reconocía, no había ningún reconocimiento. Quedaba como un hijo natural, que es lo que dice allí el documento. Un hijo natural de aquella dama Costa que era casada con un militar argentino, mariscal. Ese mariscal, cuando supo de los amores con Bolívar, se separó de ella y le hizo pleito de divorcio. De modo que la cosa fue un poquito más trascendente. Y cuando Bolívar llega a Lima y está en Lima y está en toda la plenitud de su poder, es cuando María Costa va y lleva a su hijo para que lo conozca. Y él escribe una carta después, en la que utiliza unos términos ambiguos, pero le dice tal vez el producto, algo parecido. Es un tema muy interesante. Bueno, no quiero que se termine esta sesión sin darle las gracias muy sinceras a todos los que han intervenido, como el doctor Rodado, el doctor Llano, el doctor Barona, el señor almirante Jaramillo y el señor general Salcedo, que han ilustrado, han iluminado y complementaron mi lectura. De manera que muchas gracias, me siento muy satisfecho con su participación y su reconocimiento a mi pequeño esfuerzo para completar esta lectura para ustedes. Muchas gracias. No, muy importante, mi querido coronel. Le cuento que acabo de hablar con el doctor Antonio Cacua Prada, que me dice que está muy enredado porque creo que la esposa del doctor Cacua ha estado bastante mal. Pero me dijo que, le dije que había hoy en el programa de la Bolivariana, lo habían mencionado permanentemente por su conocimiento sobre los supuestos hijos del libertador Simón Bolívar. Y como él ha escrito tanto sobre eso, entonces le pedí que nos ayudara con una conferencia. Me dijo que con mucho gusto iba a hacer un recuento y que próximamente nos haría ese favor. De manera que ahí les cuento que el doctor Antonio Cacua lo tendremos pronto aquí también en una conferencia sobre ese tema. Muchas gracias a mi coronel Armario. A ver quién. Armando Barón. No, simplemente agregar que la carta esta a la que se refirió Mario Andrés, pues se puede prestar para múltiples interpretaciones, arrancando pues por la expresión de nuestro ahijado. Realmente, efectivamente, esto puede ser, ¿no? Criptolenguaje. Y el mensaje pues fácilmente puede interpretarse. Yo simplemente diría que mucho más que el afecto de Bolívar a Simón de Bripa, se ve es el afecto y el aprecio de ella por el muchacho, porque es que lo defiende, lo protege, se lo recomienda. Y eso, pues hombre, eso no se hace sino con alguien que esté muy cercano desde el punto de vista de la sangre, ¿no? De tal manera que esto pues simplemente es una hipótesis. La historia no debería ser simplemente hipótesis, sino tener pues verificación y tener comprobación. Pero como aquí estamos elucubrando sobre esa carta, ¿no? Y efectivamente sobre, como dijo, ¿no? Como dijo Miguel, de los supuestos hijos de Bolívar, porque efectivamente hay que hablar de eso, ¿no? Los supuestos hijos de Bolívar. Porque ha habido muchos otros historiadores que hablan pues de la infertilidad, si uno pudiera llamarlo así, ¿no? De Bolívar, que de haber sido, ¿no? Fértil, con seguridad habría tenido, ¿no? Hijos con María Teresa, pero que desafortunadamente, pues, ¿no? La providencia no le dio ese don, ¿no? De la fecundidad. Pero
creo que es de la mayor importancia, en verdad, importancia para nosotros, ¿no? El que Antonio Cagua Prada pueda venir aquí, ¿no? E ilustrarnos realmente, porque tiene mucho conocimiento sobre eso, ha leído y consultado mucho precisamente sobre este tema, de manera que sería una conferencia interesante. Fíjense ustedes a todo lo que ha dado la conferencia del coronel Almario. Es que estas cosas realmente en verdad incendian la imaginación y por supuesto es como un árbol que se va ramificando y bueno, esto se puede volver casi interminable, de manera que, ¿no? Nuevamente felicitaciones, coronel, ¿no? Felicitaciones en verdad, ¿no? Gracias, doctor. Usted seleccionó un tema que para una sociedad como la bolivariana no puede ser, no, no puede haber una de mayor importancia, ¿no? Este periodo de Bolívar en Europa y de Europa pues para América y a lo que vino y lo que dijo allá que iba a hacer por América estando pues en el Monte Aventino, ¿no? Muchas gracias, presidente. No, con muchísimo gusto, Carlos. Comparto plenamente las palabras del doctor Rodado hacia el coronel Almario. Su conferencia fue iluminante y nos permitió precisamente hacer este coloquio posterior. Se me ocurre que la investigación sobre Brifard, sobre Simón Brifard, de tratar de dilucidar si realmente fue hijo de Bolívar, se puede hacer hoy en día con métodos científicos. Se puede hoy en día ya con la investigación de la genética, con los desarrollos de la genética, es posible hacer un mapeo cromosomático de algún descendiente de Simón Brifard y en el análisis del DNA de ese descendiente se podrían ver los mismos ancestros, o sea, si él era hijo de Bolívar, se verían los mismos ancestros de Bolívar. Ahora, hay que ver si existe un estudio genético a nivel de DNA, de cromosomas de Bolívar. También por alguno de sus descendientes se podría hacer y ver cuál es si hay una yuxtaposición en ese genoma de cromosomas, de genes, hay algo que los haga equiparables, pues eso sería un indicio de que esos dos personajes, Simón Brifard y Simón Bolívar, tuvieron una relación genética. O sea que hoy en día se puede hacer eso. Obviamente sería una investigación de expertos en esa área y habría que rastrear posibles descendientes de Brifard y de Bolívar que hoy en día estén vivos, ¿sí? No importa cuántas generaciones hayan transcurrido. Hoy en día eso no importa. A uno le hacen le hacen el análisis del genoma y en ese análisis salen las contribuciones geográficas a ese genoma. Le dicen a uno tal porcentaje viene de España, tal porcentaje viene de Francia o de donde tenga uno ancestros y eso sale, esos porcentajes salen. Y ellos pueden, los expertos que hacen eso, pueden encontrar cadenas que sean comunes entre dos individuos. Entonces ese es un reto, sería un desafío formidable plantearle ese tema de investigación a expertos en genética para ver si se logra dilucidar algún día la posibilidad de que Bolívar haya tenido hijos. Claro. Ya que aquí fue donde se planteó pues este tema que Mario Andrés ha vinculado ahora con la genética. El actual vicepresidente de la Academia Colombiana de Historia, Alberto Gómez, es genetista. Muy interesante. Que se podría invitar, yo creo que él con mucho gusto, ¿no?, vendría a hablar a la sociedad bolivariana sobre este tema que ha planteado ahora Mario Andrés. Primero, si es posible, digamos, determinar eso, ¿no?, a través de los descendientes, porque efectivamente hoy la genética ha avanzado mucho, pero mucho es muchísimo, ¿no?
ya no hay duda de que todos tenemos algún componente de ADN africano, es decir, desde el más blanco de los nórdicos, ¿no? Hasta cualquiera de los indígenas o no de cualquier sitio tienen algo, ¿no? de sangre africana porque realmente de allá venimos, ¿no? Y bueno, si se puede hacer esa Carlos, destinación sería extraordinario. Sí, Armando. usted es primo de una señora llamada Francia. Aquí, Sí, a mí se me hace que aquí lo difícil va a ser encontrar algún descendiente de Simón Grifas. Sí, sí, no, por eso pero decía yo, igual, si eso es posible, ¿no? Y de qué manera puede haber alteraciones, ¿no? Ahí en ese rastro, pues, ancestral. De manera que, pero yo creo que Alberto Gómez nos puede ilustrar porque además es un apasionado de ese tema. claro, vamos a buscarlo y a ver en qué forma nos puede colaborar. No, me parece interesantísimo el planteamiento tuyo. Claro que se debe buscar. Me voy a llamar a ver. Me parece muy interesante tu idea. Muy- Ha sido una conferencia hoy extraordinaria, porque ha habido una participación magistral de muchos de los ilustrísimos miembros de la sociedad bolivariana. De manera que, si no hay otra intervención, creo que no hay. Tarde a todos. Muchas Luego, gracias. Armando. Entonces, los invitamos para la próxima, la conferencia del doctor Leonardo Tabú, dentro de 8 días. Mientras tanto, vamos a averiguar el apellido Brifar, que Carlos Rodado tiene ahí una indicación que hay que seguir adelante a ver. Y Mario Andrés, que es muy inquieto en esos temas, es una maravilla que investigara también. Bueno, entonces con esto me despido y les agradezco muchísimo su audiencia en el día de hoy.